Bueno, buenos días a todos y a todas. Seguimos con nuestra jornada de memoria histórica, de memoria democrática, arqueología e historia de la guerra civil y la dictadura franquista. Ayer tuvimos la suerte de tener una serie de ponencias relacionadas con la violencia, relacionadas con la antropología forense, con la arqueología de la muerte, y también terminamos con una sesión dedicada al castigo de los vencidos. Y en todos los casos intentamos mezclar una perspectiva histórica con una perspectiva arqueológica, o en algunos casos también desde el punto de vista científico forense. Y hoy vamos a continuar con las jornadas, terminamos esta mañana y tenemos la suerte de tener aquí a Teresa María Ortega López y también a Laura Muñoz Encinar, que nos van a hablar en este panel dedicado al estudio de la represión de las mujeres durante el franquismo, la represión de género durante el franquismo. Y bueno, primero intervendrá Teresa Ortega, que hablará de violencia y represión franquista sobre las mujeres, y posteriormente Laura, que hablará de arqueología y represión, la violencia ejercida sobre las mujeres durante la guerra civil y la dictadura franquista. Teresa Ortega es compañera del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, también es la directora del grupo de investigación MEDEA, Memoria de Andalucía, y bueno, ella es conocida por una serie de trabajos pues, bastante amplios relacionados con el siglo XX español, pues bueno, que van desde el 1900 hasta la transición española. Pero hoy está aquí, aunque podía estar por muchas otras cosas, porque sus trabajos son muy reconocidos en cuanto a la perspectiva de género durante la época de entreguerras y también durante el franquismo, ¿no? Recientemente ha publicado con Ana Cabana, otra historiadora con unas perspectivas sociales muy similares a los que tiene Teresa, A ver la Ayla, en Marcial Pons, donde no solo se visibiliza a las mujeres en el campo español, sino que además se explica su funcionamiento y su participación en los procesos históricos. Y en segundo lugar tenemos a Laura Muñoz Encinar, que es extremeña de Plasencia, doctora por la Universidad de Extremadura, con tesis dirigida por Julián Chávez, y bueno, que tiene un perfil tremendamente original, puesto que además de ser historiadora, es arqueóloga, con una amplia experiencia investigadora y también de excavaciones, especialmente relacionadas con el franquismo. Ha estado en Barcelona, en un instituto de investigación, también en Ámsterdam, y bueno, su tesis doctoral versó sobre las excavaciones de las fosas del franquismo en Extremadura. Actualmente Juan de la Cierva Incorporación, contratada a Juan de la Cierva Incorporación en el CSIC en Santiago, en el grupo de Alfredo González Ruibal. Y ya está. Adelante y gracias por aceptar estar aquí. Pues nada, muchas gracias, espero que se me escuche bien. Quiero, como no podía ser de otra manera, y con vuestro permiso me voy a sentar porque si no parece que estoy dando una clase. Quiero empezar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo a los directores de este encuentro, a los profesores Francisco Carrión y a Miguel Ángel del Arco, pues que pensaran en mí para formar parte de esta sesión de esta mañana dedicada, como ha dicho Miguel Ángel, a la represión franquista sobre las mujeres. Desde mi punto de vista, y como bueno, hablo por mí, pero estoy segura que hablo también por Laura, creo que es una sesión muy oportuna, que no oportunista, como estas jornadas, son unas jornadas muy oportunas, que no oportunistas, por muchas razones, ¿no? Por mucho, ya lo hablábamos ayer tomando un café, ¿no? Por el cuestionamiento de muchas cosas que se están haciendo de forma interesada pues desde hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí se va a poner en valor todo el trabajo académico, científico, que desde distintas áreas pues se está poniendo en valor a través de distintas publicaciones, a través de distintos trabajos de campo, y que es conveniente que la sociedad los conozca, no solamente se queden con determinados flashes, titulares, que no van más allá y que echan por tierra por el trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que muy agradecida por la jornada y muy agradecida por la invitación, y venir hoy aquí me recuerda también pues aquellos encuentros que otro compañero hoy en la Universidad Pablo de la Vida, el profesor Manuel González de Molina, nos hacía a finales de los 90, esa Andalucía debate, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Que aquí hemos pasado muchas horas en este mismo espacio,
como estudiantes, escuchando pues las cosas sabias que nos comentaban algunos maestros, ¿no? Y hablo maestros en mayúscula. Y hoy estar aquí, pues la verdad que es un placer, ¿no? Porque también me trae muy gratos momentos, recuerdo. Bien. Hemos planteado esta sesión, tanto Laura como yo, para consumir media hora. Es verdad que ahora ya tenía yo que estar terminando mi turno de palabra, pero por las razones técnicas que habéis comprobado, pues vamos a empezar casi media hora tarde. Pero voy a ir rápido con el fin de no utilizar más tiempo del debido y sobre todo para que si luego hay algún debate o alguna pregunta, pues podamos también responderla. Bien, tengo que comenzar diciendo pues que, como es bien sabido, el franquismo pues, destruyó de forma violenta, tremendamente violenta, toda aquella esperanza que la Segunda República pues, había despertado en las mujeres españolas para que éstas alcanzaran su emancipación. Prácticamente desde el primer momento y antes incluso de que terminara la Guerra Civil en abril de 1939, los golpistas habían establecido un corpus ideológico asentado en los valores más reaccionarios, ultraconservadores, católicos, antifeministas, que venían a concebir a la mujer básicamente como esposa y madre. Los golpistas del 18 de julio de 1936 lo que vinieron a hacer es prácticamente una glorificación del patriarcado, una virilización del Estado, una glorificación, igualmente exaltación de la maternidad y una defensa acérrima de la familia, una familia entendida bajo el principio del pater familia, la autoridad del marido, una familia que se caracterizaba por la desigualdad de sus miembros en razón del sexo y en la razón de la edad. Por tanto, la igualdad no existía en el seno de la familia. Bien, esto hizo que los golpistas pues llevaran a cabo, una vez que se inicia la guerra civil, una persecución ceñuda sobre todas aquellas mujeres que habían osado pues, a desobedecer ese orden patriarcal, tanto en la etapa republicana como ya los episodios revolucionarios que tuvieron lugar durante la guerra civil. Bien, todo esto ha sido puesto de manifiesto afortunadamente por una amplia historiografía, investigaciones que han ido surgiendo en los últimos tiempos, y digo afortunadamente porque nos han permitido conocer muchas cosas, muchos significados que tuvo la represión franquista. Se ha puesto de manifiesto, como digo, una abundante bibliografía que ha surgido en los últimos tiempos, una bibliografía que desde mi punto de vista ha ido de más a más, y digo bien, de más a más porque hemos pasado de lo cuantitativo, de los listados, hemos pasado a analizar la represión desde una perspectiva más cualitativa. Hemos ido de analizar esa violencia brutal, física, evidente, a analizar otros episodios represivos que tienen que ver con la humillación, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la miseria, el hambre, algo que han puesto de manifiesto unas investigaciones realizadas no muy lejos de aquí, nuestras compañeras de la Universidad de Málaga, por ejemplo, Encarnación Barranquero, Lucía Prieto, que han puesto de manifiesto esa violencia ejercida por la autoridad franquista sobre las mujeres y que tienen que ver con la humillación, el hambre, la miseria o la pobreza. Bien, la incorporación de estos nuevos episodios de la represión franquista nos ha permitido también otra cosa muy interesante, y es ampliar el arco de los sujetos que recibieron esa represión franquista. Y en este sentido, pues hay que señalar que esos análisis, esos estudios no solamente se han centrado en aquellas mujeres que tuvieron pues alguna responsabilidad política en los años de la República o en la Guerra Civil, o aquellas mujeres que se destacaron por ser importantes militantes o tener simpatías evidentes con sindicatos o con partidos de izquierda, obreristas o republicanos. Ponen de manifiesto ese nuevo arco de sujetos que la represión fue mucho más allá. Y en este sentido, los testimonios, pues, desde mi punto de vista, son fundamentales. Unos testimonios que han quedado plasmados en unas investigaciones realizadas dentro y fuera de la academia. De hecho, los testimonios de fuera de la academia fueron los primeros en ver la luz, y ahí en este sentido pues tenemos que destacar los trabajos de Tomasa Cuevas, los trabajos de Mercedes Núñez, los de Juana Doña o los de Consuelo García. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Ayer la Universidad de Granada pues otorgó el doctorado honoris causa a Antonina Rodrigo, y precisamente se refería en su intervención y
vaya, yo lo aplaudí, a trabajos realizados por mujeres que sufrieron directamente en sus propias carnes la represión. Trabajos hechos fuera de la academia, pero también trabajos hechos desde la academia. Y en este sentido tendríamos que destacar a un buen puñado de historiadoras y también de historiadores, no solamente mujeres historiadoras han hecho trabajos, han analizado la represión sobre las mujeres. También encontramos compañeros que desde sus investigaciones han puesto de manifiesto el alcance de la represión franquista sobre las mujeres. Entonces aquí tendríamos que hablar de un largo grupo de historiadores y de historiadoras. Evidentemente no me voy a referir a todos, pero he puesto aquí un ramillete de ejemplos en los que podríamos citar a Vicenta Verdugo, a Montse Duch, a Ángeles Ejido, a la propia Encarnación Barranquero, Lucía Prieto y otro largo etcétera. Trabajo hecho fuera de la academia, dentro de la academia, que desde mi punto de vista tiene dos elementos en común. Primero, que trataron de poner de manifiesto o mostrar a las mujeres no solamente como objeto de la represión, sino también como sujeto de la represión franquista, y trabajos que pretenden acabar con el silencio y el olvido que inicialmente hubo sobre la represión de las mujeres. Cuando empezaron a hacerse los trabajos de investigación sobre la represión, se centraron fundamentalmente en los hombres. Estos trabajos que han ido surgiendo en la última fecha, incorporando la perspectiva de género, han puesto el valor también de y el alcance de la represión franquista sobre las mujeres. Bien. Tenemos que decir, por tanto, que precisamente ese salir del silencio, acabar con el olvido, acabar con el silencio, es lo que nos ha permitido seguir profundizando en el alcance de las investigaciones que se han hecho sobre la represión franquista sobre las mujeres. Desde finales del siglo XX y las 2 décadas que llevamos del siglo XXI, hemos visto que aparecer multitud de trabajos de investigación al respecto. Multitud de trabajos de investigación que han sido posibles en buena medida por la movilización de la sociedad civil, que ha dado lugar a la formación de asociaciones para la recuperación de la memoria democrática, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, unas asociaciones que han presionado también a las autoridades políticas para que nos permitan abrir las fosas e investigar lo que allí había. Y en este sentido, pues los trabajos desde el ámbito forense, como se puso de manifiesto ayer, desde el ámbito de la arqueología, como se puso ayer de manifiesto y como va a poner de manifiesto a continuación mi compañera de mesa, Laura Muñoz, pues son enormemente ricos y fructíferos y nos dan muchas pistas de cómo se produjo esa represión. Pero también esas asociaciones por la recuperación de la memoria han presionado a las autoridades públicas para que abran también los archivos y nuevos fondos documentales. Y en este sentido tendríamos que destacar muchos trabajos como el de Ángeles Ejido, que llegó a consultar pues, esos fondos de penas conmutadas, de penas de muerte conmutadas a mujeres que están depositados en el Archivo General Militar de Guadalajara. O tenemos que mencionar aquellos trabajos que están centrados en la documentación procedente de las cárceles de mujeres franquistas, como la llevada a cabo por Ricard Viñes, como llevado a cabo por Fernando Hernández Holgado sobre la cárcel de Ventas de Madrid, en las que trabajo uno y otro en los que nos amplían la temática de la represión. Gracias a esos trabajos hemos comprobado cuál era el universo de las cárceles femeninas franquistas, cuál fue la reeducación social que se ejerció sobre las presas de Franco o abordar otros temas tan controvertidos como el robo de niños. Esto es importante incorporarlo como un elemento también de la represión llevado a cabo por las autoridades franquistas. Bien, investigaciones, por tanto, que nos han permitido ampliar los temas, pero que también han sido investigaciones que han incorporado nuevas perspectivas, como he dicho, la perspectiva de género aplicada a la represión, pero otras perspectivas metodológicas, otras perspectivas teóricas, incluso nuevos conceptos como el de la represión sexuada, tomado este concepto de la represión sexuada de la historiadora Maud Joly, que pone de manifiesto el alcance de esa represión franquista sobre las mujeres. Este concepto de la represión sexuada ha sido enormemente fructífero y ha sido muy bien acogido por las investigaciones, porque, como digo, pone de manifiesto ese alcance atroz de la represión franquista sobre las mujeres.
¿Y por qué? Porque evidencia lo que pretendía realmente la dictadura franquista. Pretendía, por un lado, eliminar de forma violenta toda esa concepción ciudadana de la ciudadanía femenina aportada por la Segunda República, una ciudadanía femenina que había quedado plasmada en multitud de documentos legales, una amplia legislación puesta en marcha desde abril de 1931 por la recién proclamada Segunda República y que quedó condensado, por decir un ejemplo, la Constitución de 1931 en el artículo segundo, el artículo 25, 36, 40, 43 y 53, donde venían a decir, si ven el articulado con detenimiento, que mujeres y hombres tenían los mismos derechos, que la mujer era ya una ciudadana de pleno derecho, que tenía acceso al voto, a presentarse para ser elegida como diputada a las Cortes, a tener las mismas obligaciones y derechos que el hombre, que el marido en la familia. Tenía derecho incluso a poder decidir sobre su cuerpo con ese aborto asistido. Tenía también derecho al matrimonio civil. Todo esto quedaba recogido en la Constitución de 1931. Pues la represión sexuada pretendía acabar con esa ciudadanía femenina aportada por la Segunda República a las mujeres. Pero también esa represión sexuada alude a la multitud de mecanismos puestos en marcha por la propia dictadura franquista para atacar directamente la feminidad o el sexo femenino, entendiendo por sexo femenino no solamente los órganos femeninos, sino también aquellas partes del cuerpo que la sociedad considera que son feminizados, como puede ser el cabello, como puede ser el cuerpo. Había que tapar el cuerpo femenino no podía exhibirse. Todo esto va a ser objeto también de esa represión sexuada llevada a cabo por el franquismo. Por tanto, investigaciones que amplían nuestros temas, que amplían esa nueva concepción de la represión a través del concepto de represión sexuada y que nos han permitido ampliar las preguntas, ampliar las cuestiones que determinaron justamente la represión. Es decir, nuestra agenda investigadora se ha ampliado con la incorporación de este concepto de represión sexuada y ya no nos detenemos exclusivamente en la violencia física, sino que vamos más allá, vamos hacia lo cualitativo, que creo que es el gran salto que se ha producido. Y en este caso tenemos que mencionar pues trabajos como el de Rosario Ruiz Franco, que ha analizado la legislación franquista, que ha analizado las políticas de género para aludir a los mecanismos coercitivos del régimen franquista, o los trabajos de Pura Sánchez, que se han centrado en el análisis del discurso, de los vocablos, en el análisis de esa semántica aplicada por los verdugos para precisamente ver el carácter sexista y las consideraciones morales que tenía esa represión llevada a cabo por las autoridades franquistas. Por tanto, podemos ver que el franquismo desde el primer momento, los golpistas desde el primer momento se preocuparon muy y mucho de ejercer una violencia diferenciada sobre las mujeres, diferenciada a la que venía realizando sobre los hombres, y especialmente dedicar esa violencia sobre aquellas mujeres que se habían atrevido, como he dicho antes, a desobedecer esos códigos morales asentados en la religión católica, asentados en el tradicionalismo, porque ese código moral formaba parte del discurso antifeminista del propio franquismo. Un discurso antifeminista que va a servir de coartada a los rebeldes, a los sublevados, a los golpistas, para llevar a cabo juicios condenatorios, para llevar a cabo ejecuciones y asesinatos, para llevar a cabo violaciones, para llevar a cabo torturas, para llevar a cabo humillaciones que tenían que ver con el rapado de cabeza o que tenían que ver con la ingesta de ricino. La dictadura franquista llevó a cabo la confección de un arquetipo de mujer, de esa mujer roja, de esa antimujer, como definía el propio psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que venía a definir a esa antimujer, a esa mujer roja, como una mujer perversa, degenerada, psicótica, desviada, pecaminosa y delincuente. Frente a ese arquetipo de mujer se encontraba la perfecta mujer cristiana, obediente, una mujer abnegada, una mujer encaminada a la reproducción biológica y al cuidado espiritual de la familia, en definitiva, una mujer temerosa de Dios y una mujer que se convirtió en el soporte moral y emocional de la Nueva España. Para castigar a estas mujeres, a esas antimujeres, a esas mujeres rojas,
Pues el franquismo, como bien sabemos, empleó la violencia física, una violencia física que ha quedado plasmada, registrada en los expedientes judiciales de carácter militar, en los consejos de guerra o en los expedientes de jurisdicción extraordinaria franquista. Durante lo que se denomina la represión en caliente, es decir, los primeros meses de la guerra civil y luego ya la inmediata posguerra, las autoridades franquistas ejecutaron a multitud de mujeres, bien porque éstas habían tenido un protagonismo político al lado de organizaciones republicanas o al lado de organizaciones de izquierda obrerista, o bien por ser simplemente familiares directos de aquellos izquierdistas que habían huido ante el avance de las columnas rebeldes. Como no estaban estos izquierdistas, pues sus mujeres, sus hermanas, sus hijas sirvieron pues de pasto para esa violencia que ejercieron las autoridades franquistas. Esa es la violencia física más visible que hemos seguido el rastro, bien en esos expedientes de guerra, o bien en las cunetas, o bien en las fosas que se han ido abriendo. Pero luego existió otra violencia mucho más sutil, mucho más silenciosa, que no dejaba cicatrices en los cuerpos, pero sí huellas profundas. Y son las que tenían que ver, esa violencia que tenía que ver con las humillaciones, que tenía que ver pues, con las vejaciones que sufrieron también miles de mujeres, por la misma razón que acabo de señalar, porque se habían significado durante la República o bien porque sus familiares habían huido. Y en este sentido hay que mencionar como ejemplo esa violencia simbólica que tanto ha estudiado pues, Iván Heredia, Irene Abad, por decir, o Sejún María. Tendríamos que mencionar, como he dicho, la ingesta de ricino, de aceite de ricino para purgarlas, para provocarles diarrea extrema. Tendríamos que mencionar, como he dicho también, los rapados de cabeza. Las mujeres eran rapadas al cero, o bien se les dejaba un simple mechón para hacerles humilladas todavía más, que era adornado con un lazo rojo, símbolo de la República, y eran obligadas a desfilar delante de sus vecinos, de aquella retaguardia rebelde controlada por los golpistas, con el puño en alto y acompañada con una banda de música. Esta era la manera que gastaba el franquismo para llevar a cabo ese escarmiento a aquellas que se habían atrevido a coquetear con la Segunda República. Era la manera de exhibir una especie de malformación de la feminidad a la que había provocado la Segunda República. Era una manera de atacar el modelo de mujer libre e independiente que había defendido la Segunda República, y era una manera también de amedrentar a las sociedades en general para que vieran las consecuencias que tenía el alejarse pues, de esos códigos morales asentados en sobre todo en la moral cristiana y en ese orden natural que establecía la desigualdad entre hombres y mujeres. Bien, junto con estas investigaciones que han analizado esa violencia física, esa violencia simbólica, también contamos con otro tipo de trabajo, y con esto ya voy a ir terminando, con otro tipo de trabajos que es donde yo me inserto fundamentalmente, que tienen que ver con la forja, el origen de esa represión, de esa represión sexuada a la que me he referido antes, porque la represión sexuada no surge de la noche a la mañana. No quiere decir que antes del 18 de julio no existía y a partir del 18 de julio sí tenemos la represión sexuada. Tiene su origen la represión sexuada, tiene su origen pues a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la formulación de un discurso antifeminista. Como he dejado expuesto en algún sitio, igual que existen olas de feminismo, los trabajos sobre el movimiento feminista habla de hasta ya estamos en la cuarta o la quinta ola del feminismo. Pero también hay, conforme surge una ola feminista, esto parece que es analizar esa dialéctica, ¿no? de hegeliana, ¿no? Igual que existe una ola feminista, tenemos una ola antifeminista. Pues cuando surge la primera ola feminismo, que está relacionado con el movimiento sufragista, mujeres que piden el derecho al voto, el derecho a la educación, surgió un movimiento antifeminista muy potente que empezaron a construir tanto la Iglesia Católica como aquel sector más conservador de la política española.
Tal era el calibre de ese discurso antifeminista en ese momento que la propia, una de las grandes historiadoras de ese discurso, Geraldine Scallon, venía a decir que para estos sectores que defendían el antifeminismo habían llegado a la paranoia absoluta porque consideraban el feminismo como, y cito palabras textuales, como una inspiración de Satán y un vástago de krausistas, socialistas, anarquistas, judíos y masones. Todo esto para estos sectores de la Iglesia y del conservadurismo era el feminismo. Esta idea de feminista luego sería defendida por otros políticos como el que aquí señalo, a Alejandro Pidal y Mon, a principios del siglo, que en un discurso que pronunció Feminismo y cultura de la mujer, se refería al feminismo como el eterno engaño de la seducción con la que pone asechanza la serpiente al carcaño de la mujer, y al mismo tiempo adornaba con otro adorno retórico al feminismo al calificarlo como lodazal del ideal, templo del amor libre, revolución, cadáver putrefacto, atrocidad novísima y un largo etcétera. Esto ya estaba presente a principios del siglo XX. Esa idea de antifeminista o ir contra la feminidad, contra la igualdad, luego también sería defendido, como he dicho, por parte de la propia Iglesia Católica, apoyada en las cartas pastorales o en las encíclicas papales de algunos papas como Pío XI, que en Divini Ilius Magistrio, Casticum Nubi o 40º Anno venía a arremeter contra el feminismo, contra ese avance de esas propuestas igualitarias que ya estaban muy presentes tanto a un lado como al otro del Atlántico. Bien, apoyándose en muchas de estas encíclicas, nuestros clérigos, nuestra Iglesia también va a formular distintos discursos que arremeten contra la feminidad, contra la igualdad. Y aquí tenemos, por ejemplo, al presbítero Avilés Pérez, que en otro discurso, La mujer sevillana, lo que venía a decir que el feminismo fuera cómplice de la revolución, porque pretendía levantar a las mujeres españolas contra la Iglesia, contra Dios, contra la moral y la vida cristiana. Y en este sentido también tenemos a otro clérigo, al padre Graciano Martínez, con el que he trabajado bastante y habría mucho que decir de este hombre y de su libro La mujer española. Lo que venía a decir, por resumirlo mucho, porque no tiene desperdicio, es que las mujeres el único derecho que tenían que conquistar era el derecho al amor y el derecho a formar una familia y un hogar cristiano. Ya con ese derecho estaba más que satisfecha la mujer. Bien, y habría que también mencionar como creadores de ese discurso antifeminista que luego van a asumir los golpistas, a todos esos pensadores que se reunieron en torno a la revista Acción Española, que empezó a funcionar pues, justamente en diciembre de 1931 y no por casualidad, como Eugenio Vegas Latapié, José María Pema, Víctor Pradera o Pedro Saiz Rodríguez. Autores, habría que mencionar también a otros muchos, pensadores todos ellos que venían a concebir la sociedad como una sociedad organicista donde hombres y mujeres tenían unas funciones diferentes precisamente por el sexo, porque el sexo determinaba esas funciones diferentes y por tanto no podían ser iguales. Y al mismo tiempo consideraban que la Iglesia Católica, el cristianismo, era la base de esa sociedad. Estas concepciones de la sociedad pasaron a formar parte del programa político de aquellas organizaciones políticas que luego van a protagonizar la vida política de la Segunda República, de Renovación Española, Acción Popular, CEDA, Comunión Tradicionalista o Falange Española. Si analizamos el programa político de todas estas formaciones, vemos reflejado claramente ese discurso antifeminista. Por tanto, estas formaciones políticas no van a dudar a movilizar a las mujeres españolas ya a partir de los años 30, no lo va a dudar por dos razones. Primero, porque habían obtenido el derecho al voto, se lo había concedido la Segunda República y por tanto eran mujeres que había que movilizar, mujeres que había que traer a su causa. Muchas de estas formaciones consideraban a la República y el derecho al voto como algo accidental, un accidente que había que atender en ese momento, pero en cuanto se pudiera uno evitarlo, pues había que pensar ya en ese papel tradicional de las mujeres. Y segundo, porque era una manera de movilizar a las mujeres bajo los principios o en defensa de la Iglesia Católica, en defensa de la familia y del orden natural, de ese orden natural que no aceptaba la igualdad entre los sexos. Estas formaciones políticas van a poner en marcha la creación de secciones femeninas para movilizar a las mujeres,
todas las formaciones políticas que acabo de mencionar van a tener sus propias secciones femeninas, la que pasa es que la más conocida por circunstancias que todos conocemos después de la guerra civil va a ser la sección femenina de Falange Española, de la FED de la Jons, pero todas tenían esas secciones femeninas que se encargaron de movilizar a las mujeres. Por tanto, y con esto sí que ya termino, el discurso antifeminista, esa violencia sexuada, esa represión sexuada ejercida por los golpistas durante la guerra civil y luego ya durante el franquismo, y esa nueva moral que va a establecer el franquismo, no surgió de la nada, tiene un origen muy, muy concreto, y lo que ocurre es que durante los años 30 todas esas olas de antifeminismo se van a convertir en una especie de tsunami. ¿Por qué? Porque asistimos a un incremento contundente de la crispación política, de la violencia política, y sobre todo porque surgió una Segunda República que encarnó un programa de igualdad entre hombres y mujeres. Nada más, muchas gracias y le dejo a continuación la palabra a mi compañera. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, Teresa, por tanto. Gracias por esta presentación tan clarificadora y bueno, que creo que ahora vamos a ver los ejemplos, ¿no?, de todo esto que tú nos acabas de contar de una manera tan clara. Gracias, por tanto. Bueno, gracias a la Universidad de Granada por invitarme, gracias a Miguel Ángel del Arco, un placer estar aquí hoy con vosotros. Gracias a la Diputación también de Granada por esta simbiosis entre universidad y diputación, que es esencial. Y gracias por organizar unas jornadas de este tipo, ¿no? El otro día lo comentábamos, yo creo que estas jornadas pueden ser dentro de unos años, desde un punto de vista historiográfico, lo que la publicación del monográfico del Complutum fue en la arqueología del conflicto en España, como un antes y un después, ¿no? Porque es verdad que hasta hace muy poco tiempo los arqueólogos estábamos en un área, ¿no?, y los historiadores en otro, menos algunos arqueólogos que venimos desde la parte más de la historia contemporánea, ¿no? Pero es verdad que no había un diálogo académico, científico, dentro de las discusiones que se estaban teniendo, en este caso respecto a la violencia tanto de mujeres como la violencia política o los campos de concentración, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta unión, ¿no?, o esta simbiosis, esta sinergia que se está produciendo en los últimos años es muy necesaria y creo que es un antes y un después muy importante, que viene apoyada por toda una nueva corriente de historiadores contemporaneistas, entre los que está Miguel Ángel Arco, Guzmaro, que también está en la sala, y muchos otros que pertenecen a esa generación en la que ha habido una transformación muy grande desde una perspectiva muy interdisciplinar y con unos debates pues, desde un enfoque más global, ¿no?, no solamente desde la parte más historiográfica. De hecho, bueno, brevemente, yo hice mi tesis en un departamento de historia contemporánea, yo misma, como arqueóloga y antropóloga forense que soy, ¿no? Pero eso eran como excepcionalidades, ¿no? Ahora vemos que es una corriente, pues por suerte, más generalizada, ¿no? También fuera de España, como por ejemplo Suso, ¿no?, que está ahora en Lisboa, ¿no? Lo que vamos a ver en esta segunda parte del panel es pues, un poco la materialidad de todos estos casos de la violencia sexuada que nos contaba Teresa y esa especificidad de género en la violencia sexuada, ¿no? Y vamos a ver pues, casos de esas mujeres que van a ser represaliadas tanto por haber transgredido los roles de feminidad, también por el activismo político y también por parte de una violencia que se ha denominado de tipo subsidiaria, ¿no? Esas mujeres que son ejecutadas debido a que no están los varones durante la ocupación militar. Pero antes de empezar a hablar de casos concretos, a mí siempre me gusta, bueno, pues hacer un pequeño repaso, un marco conceptual, veo que hay una rata ahí, pues ya lo siento, un marco conceptual de dónde nos apoyamos, ¿no? Ya que la arqueología contemporánea y la antropología forense como disciplinas científicas pues también se apoyan en un marco teórico en gran medida compartido con los debates historiográficos y con la historiografía, y en la represión o en el estudio de la represión franquista, pues algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar pues, esa violencia política como va a ser, y en este caso cómo va a ser esa violencia sexuada, son esos marcos referenciales conceptuales, ¿no? ¿En qué se basa la represión franquista? Pues como bien sabemos, en la violencia extrema, en la ocultación de la propia represión, como vamos a ver, dónde están estas mujeres que nos está hablando Teresa, en la propaganda y también en la ocultación de las pruebas, ¿no? Y esto lo vemos desde el estudio de las fuentes documentales y también desde la arqueología. Otro aspecto muy importante y muy brevemente es también ese marco cronológico, ¿no? Yo
voy a hablar de mujeres que sufren violencia física y psicológica de forma sistemática, con una especificidad de género y con una estrategia muy concreta durante la guerra civil y durante la dictadura. Y esto se va a amparar desde el golpe en julio del 36 hasta por el 48 en el bando de guerra, ¿no? En el bando de guerra, que va a permitir que se ejecute a mujeres de forma extrajudicial hasta 1948. Y me gusta mucho incidir en esto porque muchas veces pensamos que la violencia extrajudicial finaliza con la finalización de la guerra, pero no, pues es hasta 1948. Y va a convivir con esa violencia pseudojudicial amparada en los consejos de guerra, donde también se va a procesar a muchísimas mujeres desde la guerra y durante la dictadura. Mujeres que vamos a encontrar, como digo, víctimas de una violencia física extrema, que vamos a ver hoy en casos que podemos estudiar desde la materialidad arqueológica y las ciencias forenses, representado tanto en las fosas comunes como en aquellas materialidades que podemos encontrar en campos de concentración, prisiones, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues yo he estudiado en profundidad, como bien sabéis, ¿no? Pues en el caso de las fosas comunes, y nos vamos a apoyar más en ese ámbito, ya que es donde tenemos más datos empíricos para poder analizar, bueno, pues qué tenemos, dónde están esas mujeres que nos comentaba Teresa y qué podemos rastrear sobre esa especificidad de la violencia a partir de los restos materiales. Como sabéis, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el año 2000 que se empezarán a hacer las exhumaciones con carácter científico en España. Estas cifras ya están incluso un poco obsoletas. Esta semana hemos tenido una reunión con la FEMPEX, que yo creo que también estaba Paco, y son mucho mayores, ¿no? En el último año simplemente se han abierto más de 500 fosas, pero bueno, el cómputo que está publicado más recientemente, estamos hablando de 11.000 víctimas recuperadas y más de 800 fosas abiertas, que es cuantitativamente muy poco representativo para la cantidad de víctimas en el conjunto del Estado, entre 130 y 150.000, pero que a nivel cualitativo, como también comentaba Teresa, es muy relevante, ya que ahora tenemos datos globales en el conjunto del Estado que nos permiten hacer inferencias complejas sobre qué nos están diciendo estos datos, ¿no? Qué nos están hablando sobre cómo son esas estrategias represivas, ya que la arqueología, como sabéis, es esa ciencia que estudia el pasado a través de los restos materiales, y a nosotros lo que más nos preocupan son los comportamientos sociales. ¿Qué nos dice la materialidad del comportamiento humano, ¿no? Cómo reflejan esos restos materiales un comportamiento humano? Y en mi caso, pues me interesa especialmente analizar cómo podemos inferir las estrategias represivas a partir de esa base material, ¿no? De estas fosas que hemos visto para el conjunto del Estado, el 4% de los cuerpos que se han recuperado en el conjunto del Estado, como digo, son de mujeres. Eso no quiere decir que el 4% de las víctimas sean mujeres, cuidado. Eso quiere decir que el 4% de los cuerpos que se han exhumado hasta ahora, según los datos de Lourdes Errasti, son mujeres. Como vamos a ver a lo largo de mi presentación, el objetivo de la represión con especificidad de género no es aniquilar a las mujeres, sino reeducarlas. Este porcentaje es de las que son ejecutadas y están en las fosas. Muchas más fueron ejecutadas que no las hemos encontrado, que seguramente no las vamos a encontrar nunca o que no se las ha buscado, y muchas otras pasaron por todo un sistema mucho más complejo de represión física y psicológica, pasando por cárceles y prisiones durante la dictadura. La arqueología y la antropología forense como disciplinas a esta discusión sobre cómo es la represión sexuada con especificidad de género en el contexto de la guerra y de la dictadura, viene a aportar una base empírica con dos funciones prioritarias. Una, por supuesto, la labor humanitaria de localizar esas víctimas, devolvérselas a sus familiares y visibilizar y reparar las víctimas, pero por otro también, actualmente podemos decir que tenemos los datos suficientes como para poder generar conocimiento histórico a partir de la arqueología y la antropología forense como disciplinas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues esos datos empíricos son los hechos sustanciales, esa materialidad representa los hechos sustanciales que nos van a proporcionar las evidencias de confrontación para esclarecer los hechos que podemos conocer o que podemos desconocer o que pueden estar tergiversados o manipulados en la documentación. De este modo, estos datos lo que nos van a ofrecer es un desafío a la historia oficial de esas acciones represivas,
por ejemplo, lo podemos ver muy claramente en los consejos de guerra, por ejemplo, ¿no? Y también nos van a permitir aproximarnos a hechos que ya conocemos desde una perspectiva completamente distinta. Y lo veíamos ayer muy claramente en el panel de los sistemas represivos que es desde la arqueología, ¿no? Tanto en la presentación de Surso como la de Álvaro Falquina, en la que hechos que conocemos a priori, la arqueología nos permite arrojar una información que desconocíamos hasta ese momento. ¿No? Y el caso del Valle de los Caídos y las Chabolas pues puede ser el más clarificador o el más evidente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente, la arqueología contemporánea, pues tenemos la suerte de que contamos con las fuentes documentales y con las fuentes orales, ¿no? Que son esenciales para investigar cómo es esta represión que van a sufrir las mujeres. La arqueología, ya se ha comentado en distintos paneles, yo no voy a incidir mucho en ello, nos permite tanto localizar las fosas como estudiarlas estratigráficamente, desde un punto de vista también espacial, etcétera, etcétera. Los cuerpos, cómo están los cuerpos, dónde se colocan, qué posición tienen, qué orientación tienen, qué lugar ocupan en la deposición de los cadáveres dentro de las fosas, los objetos que están asociados de todo tipo, vestimenta, enseres personales y restos de munición, que nos van a permitir saber cómo visten estas mujeres, qué enseres llevan, qué calzado usan, si han perdido los pendientes, si les falta una media, si han sido desnudadas o qué ha sucedido con esa materialidad, ¿no? La antropología forense también, como ya comentamos ayer en distintos paneles, nos ofrece la edad, el sexo, la estatura, las patologías antemortem, la violencia perimortem, cómo es esa violencia perimortem, cómo se les está torturando. La tortura, como bien dice Paco Echevarría, es el crimen mejor escondido, ¿no? Es lo que más nos cuesta, inferir, o donde más nos cuesta llegar, porque el objetivo, como decíamos al principio en ese marco conceptual, es no dejar evidencia de esa represión, ¿no? Entonces hay muchos rastros de tortura que no podemos materialmente contrastar, como pueden ser muchos aspectos de violencia psicológica, como pueden ser magulladuras o todos esos golpes que no llegan a romper un hueso, ¿no? Todo para plantearnos que cómo es la violencia que sufren las mujeres durante la guerra civil y la dictadura a partir del estudio arqueológico de estos contextos. Y para hacer este salto, ¿no? Tenemos en primer lugar que estudiar, desde mi perspectiva, o por lo menos es el marco en el que yo trabajo, las fosas o los contextos materiales represivos que estemos analizando desde el punto de vista del contexto en el que se están produciendo, ¿no? Actualmente ya podemos analizar cómo es la violencia durante la ocupación militar, cómo es la violencia en las zonas que apoyan el golpe de Estado o que quedan en retaguardia, cómo es esa violencia después de la guerra, cómo se produce en los campos de concentración y en las prisiones franquistas. Como sabéis, en la ocupación militar pues tiene un papel muy importante dentro del ejército sublevado las tropas coloniales, ¿no? El ejército de África. Va a tener un tipo de guerra, yo no me voy a entretener porque además es algo que todos conocéis de sobra, es un tipo de guerra muy específica, donde hay un tipo de estrategias que se implementan en la ocupación del territorio, donde hay un uso de la violencia con un objetivo también propagandístico y de la implantación del nuevo orden por la fuerza, con unas tácticas que ya han sido implementadas tanto en Marruecos como, por ejemplo, también en el 34, y que van a tener una enorme efectividad en la paralización de la sociedad por la implantación del nuevo orden por la fuerza. Y en esas estrategias el uso de las víctimas tiene un papel muy importante, ¿no? La vejación de las víctimas antes y después de la muerte, con también la violación de mujeres, la exposición pública, desnudas, semidesnudas una vez que han sido ejecutadas, etcétera, etcétera. En este sentido, tanto Andalucía occidental como el sur de Extremadura pues lo tenemos bastante bien analizado, tanto desde el punto de vista de la historiografía como también ahora ya a partir de las fosas comunes, y tenemos fosas que pertenecen a esa ocupación militar y que nos muestran esa violencia de ocupación de las tropas rebeldes, donde, como digo, el ejército colonial tiene un papel muy, muy importante, y este uso de las víctimas lo vemos muy evidente, ¿con qué? Con la cremación de los cadáveres, por ejemplo, ¿no? Lo veíamos ayer también con Inmaculada, el caso de Badajoz es el más paradigmático, con esas imágenes de René Bru, con las cremaciones de cadáveres en el cementerio de Badajoz, pero tenemos muchos otros casos también analizados, por ejemplo, por Paco Espinosa en la zona de Huelva y de la Andalucía occidental. Esto es un caso de Llerena, es una localidad que está en el sur de Badajoz y es una localidad que se ocupa por la fuerza, ya que resiste la ocupación, es una de las características principales para entender también cómo se ejerce esa violencia de forma tan extrema, a esas localidades que se van a oponer a la ocupación o que van a mostrar resistencia, digamos que la respuesta es que la violencia va a ser todavía pues, más fuerte, ¿no? Y una vez que se produce la ocupación, pues ahí va a venir la ejemplaridad y el terror, pues
usado de una forma muy ejemplarizante, ¿no? En este caso tenemos dos fosas, una de ellas, que es la que veis aquí a la izquierda, los cuerpos están cremados, y en estos grupos de represaliados durante la ocupación ya se están incluyendo mujeres también dentro de los pelotones de víctimas que van a ser ejecutados, civiles siempre, como es el caso de distintas mujeres que son incluidas en estas fosas, que son las fosas del Romanzal en Llerena. En este caso son mujeres, como decía Teresa, mujeres que han tenido una fuerte implicación con la República y que habían sido unas fuertes activistas, que habían estado activamente involucradas en asociaciones de izquierda, republicanas, también en la organización de la solidaridad en estos primeros momentos del golpe militar, y también mujeres que habían transgredido ese rol de género, ¿no? Mujeres que se habían feministas, la mayoría de ellas, y que habían transgredido ese rol de género y que no estaban cumpliendo esa feminidad conservadora, reaccionaria, que luego pues se va a consolidar también durante la dictadura. En las fosas lo que encontramos son esos objetos asociados a estas mujeres que nos están hablando desde los aspectos más íntimos a los aspectos gremiales. Por ejemplo, en esta fosa encontramos varias mujeres que llevaban unos kits de costura. Vemos que hay una gran representación de mujeres costureras en las fosas, que son altamente represaliadas en todo el conjunto del Estado. Peinas, horquillas. En este caso tenemos también varias mujeres que estaban embarazadas. No localizamos en este caso los rastros de los fetos, ya que generalmente se preservan en muy pocas ocasiones debido a la fragilidad de los huesos, ¿no? Pero sí que las tenemos documentadas por las fuentes documentales, las fuentes orales, y como digo, bueno, pues tenemos todos esos objetos que nos hablan también pues, de los aspectos más íntimos, como decía, como por ejemplo la religiosidad, ¿no? Muchas de estas mujeres llevan enseres religiosos, en este caso católicos, ya que bueno, también muchas de estas mujeres republicanas, muchos de los republicanos también eran de confesionalidad católica, y aparece así representado en las fosas que nosotros excavamos. También los restos de munición y esos enseres, esos elementos, perdón, de munición que nos hablan también de esa cremación de las víctimas, ¿no? Que esto es una mecha que apareció en esa fosa en donde las víctimas fueron quemadas, también hay varias mujeres. Pero también la arqueología nos permite inferir aspectos pues un poquito más complejos, ¿no? Es poder intentar desvelar qué es lo que está sucediendo en ese contexto de la represión del que no tenemos ningún rastro documental, no hay ningún registro, esas pruebas no existen, no se han generado, ¿no? Cómo eran tratadas estas mujeres antes de ser ejecutadas. Y aquí pues hay aspectos muy sutiles que podemos observar en las fosas, como por ejemplo una distribución diferencial de los cuerpos en función del género. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al ser introducidas dentro de la fosa, en este caso sigue siendo Llerena, todas las mujeres están en esta zona del depósito y son las últimas en ser introducidas dentro de la fosa. Bueno, podemos dejarlo ahí, ¿no? Y pensar que no hay nada que preguntar, pero yo sí me pregunto por qué, si habrá un porqué, ¿no? Hay teóricos que analizan que las cosas son siempre por o para algo. Bueno, pues esto que es una evidencia, que es algo que parece que es muy obvio, no siempre es tan obvio desde la investigación científica, entonces yo me pregunto el por qué, ¿no? Seguramente hay algo detrás que está justificando por qué estas mujeres se están poniendo en un sitio aparte y son las últimas. Y aquí pues podemos lanzar hipótesis, evidentemente, ¿no? Y ya nos quedamos ahí en el marco de la hipótesis. Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los tratamientos diferenciales de los grupos de represaliados en función también del género y esa violencia diferencial que se va a producir en los momentos antes de la muerte, donde seguramente la violencia sexuada y las agresiones sexuales tienen una representación muy importante. Durante la ocupación militar hay otras zonas, hay otras localidades que no se resisten con tanta claridad, ¿no? Y hay zonas que se ocupan de una forma menos violenta, como veíamos en el caso del sur de Badajoz, o que también lo podría ser la zona de Huelva, o muchas zonas también de Sevilla que se articulan en lo que es la Ruta de la Plata, ¿no? la vía de ocupación del territorio. Aquellas zonas que ofrecen menos resistencia, encontramos otro tipo de fosas en las que nos están mostrando, pues, una vez que entran las tropas, cómo se van a detener a los grupos de civiles que han tenido una mayor representación durante la República, evidentemente también las corporaciones municipales, y dentro de esos grupos se van a incluir numerosas mujeres dentro de los grupos de civiles ejecutados, ¿no? Esto es un caso también de Badajoz, esto es una localidad que está en el límite con Huelva, es Fregenal de la Sierra, donde numerosas mujeres fueron ejecutadas, incluidas dentro de estos grupos, como vemos en la imagen, estos grupos, ¿no? Pequeños de 2, 3, 4, 5 personas que son ejecutadas en distintos días. Hemos encontrado fosas en las que teníamos mujeres intercaladas
estos varones. Conocemos que hubo fosas específicas de mujeres, como por ejemplo también nos contó ayer Inmaculada. En este caso no las hemos encontrado, solamente tenemos fosas en las que las mujeres están dentro también de esos grupos de varones, que tenemos grupos mixtos, pero también podemos observar que dentro de esos grupos mixtos muchas veces hay una complejidad mayor, ¿no? Y encontramos casos de vejación post-mortem de los cuerpos que también ha sido analizado en otros contextos. Por ejemplo, en el caso de los soldados, el caso más emblemático es el de Chauen, en Álava, donde los soldados fueron enterrados boca abajo, ¿no? En un proceso vejatorio post-mortem. No hace falta que explique aquí pues, toda la importancia que tiene la colocación de los cadáveres dentro de las comunidades judio-cristianas, ¿no? En lo que es el ritual de la transgresión del cuerpo a la otra vida, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista arqueológico y forense también lo podemos ver, y en Fregenal tenemos un caso que estaba documentado por una fuente oral, que en este caso había sido el enterrador, y nos decía, en concreto fue el enterrador que había en aquellos tiempos cuando le dijo eso, cómo la habían enterrado y lo que le habían hecho. Va a quedar satisfecha y mi madre no volvió más hasta ahora que le he enterrado hace 2 meses. Además se lo contó disfrutando a carcajadas limpia. A mi madre le contaron las perrerías que le hicieron. Le dijeron que si era capaz de salir del cementerio andando, la dejaban libre. Entonces la hicieron corretear por todo el cementerio. Abusaron de ella y después la mataron y luego la enterró este señor. La enterró así y le dijo, así como una puta la hemos enterrado. Bueno, lo que nos contaba esta fuente oral es que a una mujer que había sido una activista política muy importante en esta localidad, conocida como la Chata Carrera, se llamaba Antonia Regalado Carballar, la detuvieron, la vejaron física, psicológicamente, y en el momento del enterramiento la habían enterrado, el enterrador contó que la habían enterrado entre los cuerpos de 2 hombres con una postura altamente sexualizada. Esto que es algo que se repite en otros contextos de la ocupación militar, tanto en Andalucía occidental como en otras zonas, que está documentado por las fuentes orales. Bueno, en este caso no encontramos a Antonia, hemos excavado muchas fosas en Fregenal, hemos excavado, si no me equivoco, son 12 fosas y tenemos 55 víctimas. No encontramos a Antonia, pero encontramos a otra mujer que sí que había sido también colocada dentro del cuerpo de 2 varones y que nos está mostrando cómo la arqueología nos permite aproximarnos a documentar esa información que nos está llegando por las fuentes orales sobre esa especificidad de género en la violencia sexuada en los contextos antes y después de la muerte, ¿no? Junto a ello encontramos objetos, ¿no? Aquí vemos una manga de un abrigo, esto es un botón, no sé si veis que es un pajarito, y estos son unas medias de sujeción, o sea, unas ligas de sujeción de las medias. En arqueología decimos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, sino que la evidencia en sí también es significativa, y para nosotros tan importante es lo que hay como lo que no hay. Cuando algo no hay, pues también nos resulta especialmente relevante y nos preguntamos por qué eso ahí no está, ¿no? Seguramente responde también a una intencionalidad. Y la intencionalidad es algo que a nosotros nos preocupa especialmente cuando analizamos esas estrategias represivas. En este caso son ligas, a veces encontramos mujeres con una sola liga, han perdido una liga, un zapato, probablemente en el transporte del cuerpo, pero también tal vez en esa violencia perimortem que se está produciendo en los momentos antes de la muerte. Objetos, pues horquillas, pendientes, zapatos de tacón que nos están mostrando esa vestimenta justo antes de la muerte. Tenemos casos de mujeres, ¿no?, que se visten de forma específica o se ponen cierta ropa en el momento de que van a ser, antes de ser detenidas, ¿no? En este caso de Fregenal hay un caso muy emblemático también de una mujer que le pide a sus hijas que le lleven un vestido en concreto antes de que la maten, que sabe que la van a matar de forma inminente. Bueno, pues ese tipo de materialidades también las podemos encontrar. En los mismos momentos, ¿no?, mientras que está sucediendo esto en Andalucía occidental, en el sur de Extremadura, en las áreas que apoyan el golpe de Estado de retaguardia, pues tenemos una represión completamente diferente, ¿no? Esa represión de fosas de cuneta, fosas individuales o fosas más pequeñas, como este caso. Esto es una fosa en unas cunetas en el norte de la provincia de Cáceres, pegando también con Salamanca, pero es que esto lo podemos encontrar tanto en Castilla, la zona de Burgos, en cualquier contexto de la retaguardia, ¿no?, o zonas que apoyan la sublevación, donde estas mujeres que también han tenido un activismo muy fuerte van también a ser represaliadas y van a ser también ejecutadas. Este es el caso de una mujer que estaba casada también con un activista político muy importante. Ella había estado también en Cuba, luego vuelve a España con un poder adquisitivo importante. Era una mujer con
pues muy feminista, también muy activista, bueno, detenida en su pueblo y ejecutada y vejada también sexualmente. Encontramos su fosa, que era una fosa individual de esas de cuneta, con un orificio de entrada, las horquillas que aparecen, o sea, me gusta especialmente esta imagen, ¿no? Que las tiene todavía puestas, adheridas al cráneo, aquí ya son una vez restauradas, y nos muestra también cómo esas mujeres también están siendo incluidas dentro de los grupos de represaliados en las zonas de retaguardia y que ocupan y que apoyan la sublevación. Y luego tenemos esas zonas, como veíamos también ayer con el barranco, que son los que nosotros denominamos como los parajes del terror, esos sitios que se usan de forma recurrente para llevar de forma constante grupos de represaliados para ser ejecutados allí. El monte de Estepar, por ejemplo, en Burgos funciona igual, los puentes del río Tajo también podrían funcionar igual, cadáveres arrojados al mar, en el caso seguramente de Galicia. Esto es un caso de una zona que se llama Los Arenales, donde grupos de represaliados son llevados en camiones durante todo el verano del 36 para ser ejecutados y enterrados allí, y la memoria colectiva de estas áreas lo recuerda de forma traumática, ¿no? Por eso lo denominamos como esos parajes del terror. Estas zonas también las hemos excavado, hemos encontrado las fosas y bueno, pues son esas fosas grandes, ¿no? Las que aparecen numerosos cuerpos, y donde también vemos una disposición diferencial de las mujeres. En este caso, las mujeres también son nuevamente las últimas en ser introducidas dentro de la fosa y están orientadas de forma distinta a los varones. Los varones tienen todos una orientación y son con los cráneos hacia esta zona, ¿no? Hacia el este, y en este caso las mujeres hacia el oeste. Esto lo hemos complementado también con la violencia perimortem y vemos que hay una distribución diferencial de la violencia perimortem, donde estas mujeres además tienen fracturaciones en los brazos asociadas a golpes contusos, que decimos nosotros, que bueno, pues ahí ya nos tenemos que quedar, no sabemos cómo se ha producido el objeto, ¿no? que ha producido la lesión, el agente que ha producido la lesión, pero sí que no tiene nada que ver con una fractura conminuta asociada a un trauma de alta energía, y bueno, pues solamente lo encontramos en las mujeres y no lo encontramos en los varones. Seguramente hay una violencia que se está produciendo sobre los brazos de estas mujeres, asociados probablemente a la inmovilización, que tiene mucho que ver con esa violencia, pues esa violencia perimortem que podemos inferir, ¿no? Nuevamente, los objetos que encontramos nos hablan pues, desde los aspectos más íntimos, como las horquillas, los peines, los pendientes, los anillos, hasta el resto de munición, ¿no? Voy muy rápidamente para intentar no pasarle mucho de tiempo. ¿Qué pasa con el final de la guerra, ¿no? Finaliza la guerra. Estoy intentando hacer ese repaso, ¿no? Todas esas fases. ¿Qué pasa una vez que finaliza la guerra? Bueno, pues que muchas mujeres, igual que muchos hombres, van a volver a sus localidades de origen, ¿no? Confiando en las palabras de Franco de que bueno, aquellas personas que no tuvieran las manos manchadas de sangre podían volver a sus localidades. Y ese es el caso de muchísimos varones, pero también de muchas mujeres que vuelven a sus localidades. Este es el caso de una maestra republicana que estaba en Daimiel durante la guerra y que regresa a su pueblo, que es Castuera, una vez que finaliza la guerra. Ella es maestra, como digo, republicana, activista, feminista. Ella creía que la emancipación de la mujer se produciría por la educación, por el acceso de la mujer a la educación. De ahí la gran importancia también de todo lo que nos ha contado Teresa sobre ese ataque al feminismo, ¿no? como estrategia. Se llamaba Matilde Morillo y Matilde estaba casada con un representante político muy importante de la zona también. Él no vuelve, él decide marcharse al exilio, ella decide volver a su pueblo con 3 hijas pequeñas, y una vez que llega al pueblo la detienen y la matan. La detienen en la estación de ferrocarril y la matan. Matilde la hemos buscado durante muchísimos años, no hemos encontrado su cuerpo, pero las fuentes orales nos contaron pues todo el relato, ¿no? De cómo fue detenida, cómo fue vejada, cómo fue violada y finalmente enterrada en una fosa en el cementerio de Castuera. Su hija falleció hace unos años y no pudimos encontrar como digo, su cuerpo, pero sí hemos podido reconstruir su historia, ¿no? A partir tanto de las fuentes orales como del escaso registro documental que existe en el caso de Matilde Morillo, que representa como muchos de estos casos, ¿no? De mujeres que vuelven a los pueblos y que son detenidas instantáneamente y ejecutadas justo al final de la guerra. También justo al final de la guerra, esto es otra localidad, está muy cerca del límite con Córdoba, Puebla de Alcocer, también bueno, pues esas zonas en las que aguantan hasta el final de la guerra bajo el gobierno republicano. Una vez que son ocupadas al final de la guerra, pues ahí la represión también va a ser muy fuerte, ¿no? Ya que son zonas que se tienen que ocupar ahora, ¿no? Una vez finalizada la guerra, y donde hasta ese momento pues había habido colectivizaciones de tierras y por supuesto pues los comités de defensa de la República, ¿no? En este caso,
investigamos también un campo de concentración, el convento de la Visitación, y ahí localizamos varias fosas de varones que habían sido sacados de ese campo de concentración y ejecutados. La única mujer que tenemos represaliada es esta mujer que se llama María Quiteria, que había sido feminista, muy activista, pareja también de un representante político muy importante dentro de lo que es el Comité de Defensa de la República, que es represaliada o ha trascendido las fuentes, ¿no? Que es represaliada por bordar la bandera. Esto es algo que se repite en muchos casos y que, como veremos luego, pues tiene mucho que ver también con la asimilación simbólica de la República, la mujer y las banderas y todo ese gremio de las costureras también, ¿no? Digamos que es una ejecución muy simbólica también, cómo ejecutan todas esas mujeres por haber bordado en sí la bandera, no solamente por haber bordado la bandera, sino por ser feministas, por ser activistas políticas y también por representar de alguna manera ese imaginario de la República, ¿no? Tampoco la hemos encontrado, pero bueno, también su historia pues, se repite, como el caso, por ejemplo, de la Chata Carrera de Fregenal de la Sierra o el caso de Matilde, en el que son vejadas antes de la muerte y luego enterradas en el cementerio. Ayer hablaba Surso y Álvaro de los campos de concentración y junto a las fosas comunes hay otras materialidades que también nos muestran distintos papeles que están jugando las mujeres dentro del contexto tanto de guerra como ya de franquismo, ¿no? En el caso de los campos de concentración hemos exhumado también fosas. Evidentemente lo que tenemos son hombres, porque los campos de concentración lo que tenemos son hombres, no tenemos mujeres dentro de estos campos, pero sí que, como también comentaba ayer Surso, pues tenemos evidencias de cómo esas mujeres son el soporte a esos prisioneros, es decir, hasta el punto de que aquellos prisioneros que no tenían el soporte de esas mujeres, de esa red en el entorno, pues estaban mucho más cerca de la muerte debido a las causas, o sea, las condiciones que tienen entre los campos de concentración, donde el hambre pues juega un papel muy, muy importante, ¿no? Aquí pues la ayuda constante va a determinar que esos prisioneros tengan más probabilidad de sobrevivir o no, ¿no? Y esto pues hay un registro documental excepcional que comentaba ayer también Surso y que está documentado en el campo de concentración de Castuera, que son esas placas en las que aparece el nombre de estas mujeres, en este caso es Nati Rubio, que pone en un lado su nombre y en el otro el del prisionero al que le manda el avituallamiento, ¿no? Ya sea la comida, mantas, dinero, lo que puedan. Nos está mostrando también la exposición que tienen estas mujeres a la violencia en el intento de contactar con sus seres queridos. Sabemos que en muchas ocasiones estos víveres no llegan a sus destinatarios, ya que pasan un sistema de censura muy fuerte y en muchas ocasiones se bloquean los propios guardianes de los campos de concentración. Pero bueno, todas estas mujeres están expuestas a violencia también física y psicológica en el intento de contactar con los prisioneros, violadas y vejadas allí in situ, ¿no? Tenemos que imaginar también, o sea, el periplo que sufren estas mujeres yendo de un pueblo a otro, seguramente a pie o en un burro, intentando llegar a estos campos de concentración con el objetivo de intentar comunicar y hacerle llegar los víveres a sus seres queridos. Y finalmente, en las cárceles y las prisiones franquistas, ¿no? Hemos visto muchos casos de mujeres represaliadas y también en esas fosas hay muchos hombres. Y muchas de las mujeres que van a llegar a las prisiones franquistas, sus padres, parejas, hijos han sido ejecutados ya durante la guerra o durante los primeros compases, la primera etapa del golpe o durante la dictadura ya, ¿no? Pero estas mujeres son muchas de las que llegan a las prisiones y que van a ser luego procesadas, o sea, que van a ser procesadas en Consejo de Guerra y que van a llegar luego a estas prisiones. Además, gran parte de su familia ha sido ya aniquilada y ejecutada en sus lugares de origen, en las zonas principalmente rurales, ¿no? En este caso, por conectar con el caso de Puebla de Alcocer que veíamos antes, en las fosas no teníamos varones, a María Quiteria también la hemos buscado, no la hemos encontrado, pero en el caso, por ejemplo, de esta localidad, como muchísimas otras en todo el conjunto del Estado, todas esas mujeres fueron procesadas en Consejo de Guerra y luego enviadas a la cárcel de Saturrarán, donde pasaron condenas de entre 20 años,
30, 10, depende, ¿no? Y en estos casos también ahí es donde van a nacer sus hijas, ¿no? Tenemos también los testimonios de esas hijas que nacen en estas prisiones y que, pues, una vez que alcanzan cierta edad, son enviadas a las poblaciones de origen, donde esa familia está completamente destruida, ya que los varones, la mayoría de ellos han sido ejecutados, ellas están principalmente en prisiones y, bueno, pues se produce una situación bastante difícil, ¿no? En el retorno de esos niños también a las poblaciones de origen. Bueno, y acabo ya, por no pasarle mucho de tiempo. Lo que sí que, bueno, conectando con lo que comentaba Teresa antes, lo que sí que podemos inferir a día de hoy, ¿no? Es que cómo es esa violencia específica que van a sufrir las mujeres durante la guerra civil y durante la dictadura, y cómo las investigaciones arqueológicas y forenses pueden aportar datos, nuevos datos, a esa estrategia represiva que está ampliamente estudiada, evidentemente, desde distintos autores desde hace ya, pues, muchísimos años, ¿no? Pero sí que la arqueología y la antropología forense, yo creo que nos puede dar nuevos datos sobre esa especificidad o esos matices, ¿no? De la represión tanto antes como después de la muerte, la parte física, pero también la parte más psicológica de toda esa represión, ya que, como también comentaba Teresa, pues dentro del sistema franquista existe una estrategia específica implementada contra las mujeres republicanas, principalmente basado también, como decía bien Teresa antes, en esa percepción del fascismo español de las mujeres como un ciudadano de segunda clase, ¿no? Como un ciudadano inferior, por lo tanto, a los hombres, en los que el objetivo no es ejecutarlas, sino en la mayoría de los casos el objetivo es reeducarlas, como decía, pues, Vallejo Nájera, que consideraba a las mujeres como seres inferiores, volubles, que hacían uso de las revoluciones sociales para dar rienda suelta a sus latentes apetitos sexuales y estaban convencidos de su crueldad y perversidad innata y la criminalidad natural. Como también bien decía Teresa antes, para ellos el feminismo y las políticas de igualdad que va a introducir la Segunda República representan la creciente corrupción de la mujer, ¿no? Por lo tanto, van a estar castigadas, por una parte, por actuar de una forma impropia a su género, por transgredir esos roles de la feminidad, y por otra parte por el activismo, hasta el punto de que roja, como también bien decía Teresa antes, se va a equiparar a no mujer, ¿no? El término de roja es equiparable al de no mujer, ya que no se reconoce como una feminidad posible, ¿no? Esa valoración subordinada del género femenino, por lo tanto, va a llevar a la aplicación de un tipo de estrategias completamente diferentes, en la que, como decía antes, no siempre conlleva la muerte, y que, bueno, pues va a estar materializada sobre, por una parte, ese colectivo de mujeres, hijas, hermanas de activistas políticos, en lo que se ha denominado como un tipo de represión subsidiaria, pero que muchísimas otras están siendo represaliadas por ser activistas políticas feministas y antifascistas principalmente. Lo que encontramos en las fosas, además, es un registro de mujeres de las que existe un vaguísimo registro documental. Muchas de estas mujeres, lo que vemos es que ni siquiera están inscritas en los registros civiles, algo que tampoco es aleatorio, que tampoco es casual, sino que, bueno, pues también tiene una intencionalidad, como decíamos al principio, de la ocultación de las pruebas, de la ocultación de la evidencia, ¿no? Encontramos que hay muchísimas mujeres que no están inscritas en los registros civiles, su defunción no fue inscrita, ¿no? Y ahora, pues, aparecen en estas fosas comunes. Como también se ha comentado ya, pues esa violencia puede ser no solamente física, sino también psicológica, como la imagen que veíamos antes. Esta imagen es de Oropesa de Toledo, la que la eliminación de los elementos de feminidad, como puede ser el rapado de cabello, la exposición pública, desnudas y semidesnudas, va a tener un papel muy importante, y así como también la ingesta de aceite de ricino, como también decía Teresa, como decía propio Vallejo Nájera, para expulsar el comunismo del cuerpo, ¿no? Para que expulsen el comunismo de sus cuerpos. Bien, yo creo que, como hemos visto brevemente, ¿no? Pues nuestras excavaciones están aportando datos sobre esos centenares de mujeres que están siendo represaliadas y las que no existe casi registro documental, que fueron violadas, ejecutadas, en muchas ocasiones embarazadas. No lo he comentado, pero en el caso de Fregenal de la Sierra encontramos una mujer embarazada a término con un feto de entre 7 y 9 meses y tenemos el registro material del feto, lo cual es especialmente interesante de analizar dentro de luego la propia política antiabortista del régimen, ¿no? Y cómo entronca esto, como vemos muchas mujeres represaliadas durante la ocupación, sobre todo durante el tiempo del golpe,
y que van a estar en esas fosas, ¿no? Y que luego esto va a entroncar pues, con esa política antiabortista cínica de la dictadura, ¿no? Paralelamente, la retaguardia, vamos a ver que también encontramos, como en este caso, fosas de Cuneta, o por ejemplo los parajes del terror, también numerosas mujeres, mujeres que, como Matilde, al volver a sus localidades van a ser detenidas y ejecutadas, o que van a sufrir violencia durante su estancia en las prisiones y las cárceles franquistas, ¿no? Lo que sí que vemos es que el porcentaje de mujeres, evidentemente, acorde con esta estrategia diferente, es inferior, como decía al principio, y esa diferencia en el porcentaje pues, se sustenta precisamente pues, en esa concepción de la violencia con un objetivo de reeducación, principalmente, para que estas mujeres reeducadas, pues esta feminidad se construya en base a esos marcos teóricos del propio franquismo, ¿no? Basados en la feminidad, pues que ellos sustentan la idea de la perfecta casada de Fray Luis de León, ¿no? Una mujer que su función principal pues es la familia, los cuidados, y basada en un concepto principal de sometimiento. En definitiva, y utilizo para terminar unas palabras de Pura Sánchez, las mujeres fueron humilladas, utilizadas como un símbolo más de un lenguaje plurisignificativo que está destinado tanto a hombres como mujeres. La mujer considerada como un cuerpo, un territorio donde el hombre proyecta sus deseos de victoria o de dominio, por lo que el ejercicio de la represión hace visible simultáneamente en un solo gesto la victoria de los vencedores y el sometimiento de los vencidos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Teresa, genial que te sientes para afrontar el debate. No sé si alguien tiene algún comentario por allí, Surso. ¿Y alguien más? También, Juan Carlos. Bueno, buenos días. Bueno, fantástico panel, muchísimas gracias, de verdad, Teresa y Laura. Yo quería hacer solo un par de comentarios, después formularos la misma pregunta a las dos. Teresa, que me encantó también la introducción, hablabas de cierto oportunismo, ¿no? Que comparto plenamente. Es decir, estamos en un horizonte en el cual los objetivos 2030, proyectos institucionales o convocatorias en los cuales te dan puntos, todos sabéis de lo que estamos hablando, por abordar la cuestión de género, aunque después no lo ejecutes ni en el proyecto, pero simplemente por este pedigrí o para intentar conseguir esos proyectos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento también, en ese sentido, que se está forzando muchísimo la situación. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, a nivel institucional, ¿no? Una responsable de una diputación provincial, que es la encargada de memoria histórica, y cómo, claro, se le encienden los ojos de excitación encontrando la mujer que necesita para una exposición, ¿no? Pero le da absolutamente igual el perfil biográfico. Lo digo porque contacta conmigo. Tenemos un proyecto de arqueología de la guerrilla en Repil, del cual hablé ayer. Una señora viuda con 5 hijos que aloja un destacamento guerrillero durante 2 años, ¿no? Por la familia sabemos que ya no tenía ningún tipo de concienciación política, ¿no? Lo hacía por redes de solidaridad, de parentesco, esto que estamos estudiando mucho también a nivel transfronterizo entre España y Portugal, por una ética campesina, por cuestiones, pero no era una persona ideologizada, ¿no? Da igual que se lo expliques o se lo digas. O sea, venden la imagen de doña Teresa de Repil como una auténtica guerrillera que solo le falta el naranjero en la mano, ¿no? Es decir, y esto está pasando mucho a este nivel, ¿no? Y después también a nivel de arqueología feminista, yo tengo colegas también que están estudiando la guerrilla y parece que hay que forzar los datos para mostrar que estas mujeres manejaban armas, por ejemplo, ¿no? Parece que le quita combatividad, ¿no? a las enlaces de la guerrilla o a estos miembros de la guerrilla del llano que eran mujeres, ¿no? Y cómo se intenta forzar la situación, cuando la cocina, por ejemplo, de doña Teresa, pues era el frente de guerra, ¿no? Es decir, esas actividades de mantenimiento, de cuidado a nivel doméstico, que muchos de estos enlaces eran lo que hacían estas mujeres, ¿no? Y parece que como es un segundo nivel que no interesa, ¿no? Que hay que intentar forzar esa situación. También en el caso, por ejemplo, de las mujeres en la Guerra Civil Española, ¿no? Después del primer momento de las milicianas, tal, hay un prejuicio historiográfico que dice que se eliminaron del frente, ¿no? Por toda esta mentalidad patriarcal, ¿no? Claro, ahí lo que hace falta es investigación y ser honestos. Y ahí está Luis Antonio Ruiz Casero, que está demostrando el papel combativo de mujeres en las unidades del Ejército Popular, pero para eso
hay que hacer investigación y trabajar. Entonces, en este sentido, hay muchísimos ejemplos, o por ejemplo, una de las primeras arqueólogas de España, Pura Lorenzana, de mi tierra de Lemos de la Ribera Sacra, se hizo cada año se homenajea a una mujer, ¿no? Y lo pasan mal para elegir una mujer. Bueno, no quiero ser polémico, estoy diciendo lo que pasa, porque te llaman, oye, mira, ¿qué te parece si le dedicamos esto a Pura Lorenzana? Simplemente por el hecho de ser mujer. Una de las primeras arqueólogas de España, que estudió en la Facultad de Letras. Y digo, bueno, muy bien, pero claro, hombre, yo creo que dedicarle un día de las bibliotecas a una señora ultracatólica que apoyó la Cruzada Nacional y que era depuradora de bibliotecas e inspectora de franquismo y todo esto, hombre, pues yo creo que no merece como persona que se le homenajee, pero les daba igual, como era mujer, pues pum, ahí va, ¿no? Bueno, con esto quiero acabar que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Portugal, cuando se aborda el tema de las mujeres antifascistas, se está haciendo con muchísima más delicadeza y con muchísima más honestidad. Se diferencia a las mujeres campesinas de las revoltas de Ofome, que conoce bien Miguel, donde había alguna comunista, otras que no, pero que obedecía a otro tipo de lógicas, otro tipo de protestas, ¿no? No meter a todo el mundo como combatientes antifascistas que van ahí con un arma en la mano, ¿no? Con esto quiero decir que, bueno, os quería preguntar cómo veis vosotras esta situación y si se están haciendo bien las cosas en la mal llamada arqueología de género y bueno, pues en historia, ¿no? ¿Cómo veis un poco el panorama, ¿no? Pues nada, la verdad que muy interesante la pregunta, muy oportuna, que no oportunista, ¿no? La pregunta, porque la verdad que, bueno, yo por ser mujer, evidentemente voy a hablar como historiadora y como mujer, ¿no? Empiezo como mujer. A mí me gusta pues ver mujeres reflejadas en aquellos escenarios que tiene que ser puesta en valor, pero no a toda costa. Y aquí hablo ya también como la historiadora, ¿no? Yo estoy contigo en que no todas las mujeres trabajaron por la igualdad, no todas las mujeres llevaron a cabo un fusil, ni todas las mujeres estuvieron en frente de batalla, tuvieron otras funciones tan importantes como el estar en frente de la batalla. Llevar una retaguardia no es nada fácil, ¿no? Llevar una casa, la retaguardia, no es nada fácil, aunque parezca todo que es muy sencillo, ¿no? Entonces hay que poner en valor también esas otras funciones, porque si no estamos creando una invisibilidad de algunas funciones y las mujeres, sin quererlo, estamos cayendo en la trampa de que queremos equiparar a las mujeres con las funciones de los hombres. No, hay que destacar a las mujeres por los roles que desempeñaron. Y, por supuesto, hay que destacar a las mujeres por tratar de romper esos roles, evidentemente, ¿no? Entonces, yo estoy contigo en el sentido de que a veces se nos ha ido un poquito la cabeza, hemos perdido el norte y vemos que hay que poner una mujer en un congreso, una mujer oradora y una mujer protagonista en el congreso. Pon una mujer en un congreso y entonces ya políticamente todo es correcto, ¿no? Y esto, ahora añadiré una cosa que hace poco lo comentaba en una mesa redonda que tuve la ocasión de compartir entre el público con Miguel Ángel del Arco, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo y sobre todo si queremos destacar a una mujer, vamos a ver quién es esa mujer y por qué la destacamos. Eso es fundamental, porque si no nos podemos encontrar muchas sorpresas, ¿no? De que queremos ponerle el nombre de una mujer a un espacio y metemos la pata. A lo mejor no es necesario poner un nombre de mujer en ese espacio y hay que ponérselo a un hombre, ¿no? Pues no hay que poner siempre a las mujeres, como tampoco hay que poner siempre a los hombres. Entonces, desde mi punto de vista, lo que sí tenemos que hacer es una buena historia de género, una aplicación de la perspectiva de género y tratar de explicar concretamente y contextualizando todo el por qué las cosas pasaron de una manera. Y si por el camino nos encontramos a mujeres que lucharon para romper con esos papeles de género, bienvenidas a esas mujeres y pongámoslo donde tengamos que poner. Ojo, y si hay mujeres que hicieron todo lo contrario, mujeres antifeministas, a mí alguien me puede decir que soy una antifeminista porque yo estudio la Urraca Pastor, por ejemplo, ¿no? Y a mí me encanta en el sentido como personaje histórico, ¿no? Aquí hemos hablado de hombres que ejercen la violencia, que son los que van a ejecutar esa violencia. Ojo, hubo mujeres que también ejecutaron esa violencia y hay que también decir que las mujeres en todas estas secciones femeninas que, como he dicho al final de la intervención, pusieron en valor pues todas esas formaciones antipopulares, ultraconservadoras, antiparlamentarias, antirrepublicanas, hubo las mujeres que decían que había que ejercer la violencia y algunas de ellas la ejercieron, a lo mejor no apretando un gatillo, pero sí escribiendo
unos artículos incendiarios. Urraca Pastor decía, y esto cuando ha comentado Laura esa imagen de esa mujer embarazada que al final que se le descubre el feto ya en los últimos meses, decía Urraca Pastor, una mujer, que había que acabar con los rojos, con la roja y con su descendencia, porque estaban ya manchados por el pecado, era irrecuperable y por tanto planteaba una violencia que iba más allá de los progenitores, ¿no? Entonces, oye, pues hay que decirlo, que es esa mujer, ¿no? Entonces, no vayamos a pensar que Urraca Pastor, como es una mujer, tuvo un papel representativo, ahora la vamos a poner, pues con su nombre lo vamos a poner en una placa en un espacio, ¿no? Porque estaríamos cometiendo un grave error. Eso no quiere decir que no estudiemos a Urraca Pastor y digamos quién fue esta mujer y los motivos que la llevaron a defender determinados ideales. Los historiadores no estamos fiscalizando nada, estamos poniendo en valor lo que fue, ¿no? Lo que fue el pasado, ¿no? Eso creo que es importante. Bien, hace poco en una mesa redonda, como decía, era una mesa redonda que con motivo de la Semana del Libro, la Feria del Libro aquí en Granada, pues se invitó a mujeres que tenían una responsabilidad en las editoriales, ¿no? Porque también es un papel poco frecuente, ¿no? Y entonces, pues, estaba yo interesada a ver lo que se decía. Luego ya en el debate, pues no sé por qué, pero salió mi nombre ahí a relucir y me vi como obligada a decir lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces lo que yo vine a decir que también las mujeres y las historiadoras en mi caso estamos un poco, entre comillas, molestas, cansadas, a lo mejor no son los términos más adecuados, pero son los primeros que me salen, de que cuando nos llaman para un congreso o a un encuentro es para que las mujeres hablemos de las mujeres. Ojo, yo puedo hablar perfectamente de la represión franquista sin necesidad de la connotación de género. Yo puedo hablar de la violencia política en la Segunda República, en la transición política sin connotación política. Yo puedo hablar de la dictadura franquista sin la connotación de género. Yo puedo hablar de cualquier tema, evidentemente unos los conozco más, otros no los conozco, me lo tengo que estudiar, pero no tengo por qué hablar siempre de mujeres. Pero se está cayendo, y esto ya que aquí también lo digo, en esa trampa en la que a las mujeres, y sobre todo en la historia que estamos aquí hablando, se la está arrinconando para hablar de mujeres. Y nosotras estamos tan contentas porque nos llaman, pero claro, cuando te pones a analizar, y eso sí lo estamos ahora trabajando, ¿para qué se nos llama? Pues como que se nos queda un poquito decir, siempre que haya un tema de género son las mujeres. Oye, que hay también investigadores que han hecho trabajos sobre género, y sobre feminidad y masculinidad, y no pensemos que el género solamente se refiere a la feminidad, que la masculinidad hay mucho que decir sobre ella, que también forma parte de esa construcción cultural que es el género. Entonces, yo con todo esto que vengo, que estoy en parte de acuerdo contigo, que las instituciones públicas a veces por oportunismo tratan de sacar a la mujer a toda costa, hay que buscar mujeres de debajo de las piedras. Me parece muy bien, hasta ahí estupendo, pero luego vamos a ver a qué tipo de mujeres, ¿no? Ya vamos a hacer una historia de género adecuada. Los políticos muchas veces se tienen que dejar aconsejar. Nosotros no se nos ocurriría hacer un diagnóstico médico porque no somos ni cirujanos ni somos médicos. Los políticos sí se atreven a meterse en el papel de historiadores porque como de historia sabe todo el mundo, pues no pasa nada. Y como no cuesta una vida, si se pone, pues nada. Entonces yo creo que ahí los políticos, desde mi punto de vista, y desde aquí no sé si habrá algún político o alguna política, pues espero que se dejen aconsejar por los que hemos dedicado parte de nuestro esfuerzo, de parte de nuestra vida, a trabajar en estos temas. Nada, por lo menos de mi parte, de momento. Bueno, yo después del comentario de Teresa poco voy a añadir, ¿no? Ya lo has dicho todo, estoy completamente de acuerdo. Sí que hay un efecto que se ha denominado el pinkwashing, ¿no? Ese efecto en el que, pues eso, llega el Día de la Mujer, llega el Día de la Mujer en la ciencia, entonces ahí se llaman a muchas mujeres, ¿no? Hay que poner a una mujer siempre ahí porque, bueno, yo creo que, como bien decía Teresa también, ¿no? Tendrás que estar la persona que tenga el perfil, que tenga las capacidades, que tenga pues la trayectoria, ¿no? Y también tiene que haber mujeres, ¿no? Pero forzar esto, que es lo que ese término, ¿no? Que, pues evidentemente hace yo creo que un flaco favor. Respecto a lo que comentabas tú de la guerrilla, pues es que esto también es muy interesante desde el punto de vista de que cuando analizamos la represión parece que la violencia pues solamente son las ejecuciones o el que dispara, ¿no? Esto está muy han estudiado en el caso de los estudios del Holocausto, ¿no? Con todo el contexto de los bystanders, ¿no? El soporte de la represión,
que llega a muchos puntos, ¿no? Esa biocapilaridad, ¿no? Si usamos el término de Foucault para llegar a todas las estructuras que permiten que la violencia se materialice físicamente, pero también de muchas otras maneras, ¿no? Desde la persona que delata hasta el que lleva la comida, la empresa que suministra a los campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí también pues, hay muchas mujeres que están soportando, que sustentan esa represión, ¿no? El papel de en las cárceles franquistas, pues el papel de las mujeres, las cárceles de mujeres es esencial, ¿no? Con las católicas, las monjas, ¿no? de las prisiones, y esto también está súper estudiado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se puede visibilizar también. Tú comentabas la parte de la guerrilla del llano, yo creo que eso es esencial, ¿no? Que parece que... Yo por eso intentaba no solamente contar historias de mujeres que están en las fosas, sino mujeres que no están. O sea, quiero decir que la violencia que se ejerce pues, es física con ejecuciones, pero también psicológicas hacia todos los mecanismos de soporte también de los sistemas de resistencia durante el primer franquismo, como es el caso de la guerrilla. Y ahí la guerrilla del llano y el papel de las mujeres es esencial. Unas mujeres que además tenemos que tener en cuenta que están completamente expuestas. O sea, la velocidad de estas mujeres es tremendo, porque además están solas con los hijos, los varones ya no están o los han matado o están en las prisiones, y ellas aún así están apoyando a la guerrilla porque son a lo mejor sus hermanos, están muy expuestas a la comunidad, están expuestas allá durante la dictadura, esos perpetradores que están ahora ya en los ayuntamientos, Falange, que las está vejando constantemente, que las están importunando, que son auténticas resistentes, ¿no? Pasa que luego pues esa parte de esa memoria no se visibiliza en las fuentes orales, también como un mecanismo de protección. Yo por lo menos lo veo así. Pero bueno, sí, yo creo que la investigación de género no la hacen las mujeres, afortunadamente solamente, la hacemos todos, hombres, mujeres. La perspectiva de género es esencial dentro de todas las investigaciones. Yo como mujer doy mi perspectiva, evidentemente, pero bueno, pues, afortunadamente pues, todos los compañeros tienen que estar ahí, tanto en la investigación como también en intentar paliar todo este pinkwashing, este movimiento pinkwashing, de solamente te llaman cuando, pues eso, ¿no? Hay que cubrir un panel, oye, que es que son solo hombres, hay que llamar a alguien, ¿no? Bueno, pues yo no quiero estar en ese panel si me estás llamando por eso, ¿no? Por ejemplo. O días muy concretos, ¿no? Del año, o exposiciones muy concretas. Bueno, hay que reflexionar y dar la crítica que entre todos, yo creo que en ese sentido, pues estamos de acuerdo. Pero en cualquier caso creo que es importante que la perspectiva de género se aborde en la investigación en todos los ámbitos. Hola. Vale. Bueno, muchas gracias a las dos por la intervención. Una primera pregunta para Laura, que va a ser más breve. En la fosa que has mostrado la colocación de los cuerpos que se veía a la derecha, ¿no? con lo que parece una clara intención, pero que, como bien has apuntado, queda en el terreno de las hipótesis. Me gustaría si pudieras comentar hipótesis que te plantees y cómo elaborarlas también, si en base a la comparación con sucesos similares en otras latitudes, incluso a lo mejor con experiencias parecidas en otros países o en otros contextos, aunque sean incluso más antiguos, por ver cómo, ¿no? Todos podemos imaginar los porqués, pero bueno, me interesa si pudieras desarrollar algunas de esas hipótesis o con qué lo has podido comparar. Y luego para Teresa, me ha gustado sobre la relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Me ha gustado también que lo hayas comentado, como hemos ido de más a más, ¿no? Porque a veces parece como que hay saltos cualitativos que parecen despreciar lo cuantitativo, cuando creo que sin lo cuantitativo no hubiéramos tenido un montón de los avances que hemos tenido a nivel cualitativo. Y es más, cuanto más avanzamos en algunas cuestiones cualitativas, a veces hay que regresar cada vez más a lo cuantitativo. Y en esa relación, bueno, Tiago, no quiero que suene a lo típico de no es una pregunta, es una reflexión, ¿vale? Pero en el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, que podéis consultar en la página web, que es una base de datos donde se pueden buscar, y aprovecho así un poco cuña publicitaria, se puede buscar personas, pero también se pueden hacer búsquedas por lo que llamamos las categorías represivas y las subcategorías, ¿vale? Entonces, tenemos marcadas agresiones de género, violencia sexuada como categoría, y en los debates también de qué incorporar,
tenemos como subcategorías las agresiones sexuales, las mujeres rapadas y los paseos humillantes. Claro, en eso que has comentado tenemos el reto muchas veces en lo cuantitativo, pero que al final es un debate cualitativo de, claro, qué incorporar como violencia y qué incorporar como víctima. Porque, claro, en el hecho, por ejemplo, de que es innegable que desde un análisis cualitativo el tener que vestir de una determinada manera en un nuevo contexto social, evidentemente hay una cuestión estructural, violenta, etcétera, pero claro, nos vemos en un brete. Entonces, claro, tendríamos que estar incorporando esa base de datos a todas las mujeres de Navarra que se tuvieron que ver reprimidas en sus formas de comportamiento básico desde el golpe de Estado. Claro, y es un reto que no solo es en cuestiones de género, también nos pasa, por ejemplo, con el tema lingüístico. Claro, entonces tendríamos que incorporar a toda aquella gente que no puede hablar euskera en Navarra a partir del 18 de julio del 36. Claro, la manera en que nosotros salvamos eso es poniendo el foco en el hecho represivo en sí, que es la sanción directa o la amonestación o que el aparato represivo estatal o paramilitar recaiga sobre ti con una expresión concreta, ¿no? Por ejemplo, en el tema lingüístico, pues no sería toda la sociedad, sino en aquel momento en el que ha intermediado las autoridades para evitar que en un momento dado estés hablando una lengua, etc. Pero claro, con el hecho de la represión sexual es un reto tremendamente grande porque caemos en el problema de invisibilizar a un montón de expresiones de violencia, de agresiones claramente de género que son estructurales, pero claro que a la hora de volver a lo cuantitativo es un gran reto, que lo es y que no lo es, y que al final yo creo que concluimos que, bueno, pues al final toda la sociedad española de una u otra forma fue víctima, ¿no?, de los sistemas represivos, salvo evidentemente quienes más se beneficiaron de ello, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber tu opinión en esta relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, si a lo mejor no vamos a terminar de solucionar algunos de esos problemas, sobre todo si el sujeto es la víctima o si nos centramos en el hecho represivo, así como lo hemos determinado nosotros allí, un poco para salvar esa situación. Bueno, pues empiezo yo. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. En el caso de la disposición de los cuerpos, es verdad que o sea, son casos que no hay muchos, ¿no? En el caso de España, esto es un debate que hay ahora un poco sobre la mesa, ¿no? Ahora que tenemos muchas fosas excavadas por muchos sitios, ¿no? Creo que se debería como hacer una revisión, ¿no? Y vamos a mirar bien a ver si vemos ese tipo de sutilezas, ¿no? Porque seguramente pueden aparecer muchas más, ¿no? Yo las tengo documentadas en algunos de los casos que trabajé para mi tesis doctoral y a mí, o sea, me parecen significativas ya desde el punto de vista simplemente arqueológico. Esos patrones, las diferencias en los patrones son muy evidentes y siempre responden a una intencionalidad, la que sea. Pero es verdad que en otras zonas no está tan documentado, quiero decir, dentro del conjunto de España. Es un debate que tuvimos en un congreso recientemente de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, ¿no? Y había que hacer como una revisión, a ver qué datos hay por otras zonas y mirar bien. Yo lo tenemos también documentado por fuentes orales. Esto es algo que por las fuentes orales está bastante bien documentado. O sea, relatos que nos han contado, bueno, pues esa diferenciación del tratamiento de las víctimas en los momentos antes de la muerte y que pues, numerosas vejaciones se producen en ese contexto, ¿no? Antes de las ejecuciones. Y que no estaba documentado arqueológicamente. Es igual que el caso de las mujeres embarazadas, ¿no? Pues está documentado en muchísimos casos por fuentes orales, pero es que encontrar los fetos es altamente complejo por la propia preservación de los elementos óseos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos dos, hay uno de Extremadura y otro en Andalucía, creo que es el de Grazalema, si no me equivoco. Bueno, pues van apareciendo más, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ahora un poco se empieza a observar estos detalles, ¿no? Es verdad que son sutilezas que pueden pasar más desapercibidas, pero yo creo que ahí la intencionalidad es el concepto clave a la hora de analizar esos contextos y que ahí desde la arqueología podemos aportar mucho, ¿no? Hace poco estuve también en Baleares y el debate fue igual. No tenemos ninguna diferencia en las mujeres.
y vi pues, unas fotos y tal, y claro, vi una diferencia grandísima. Unas tenían cal, otras no tenían cal, otros... O sea, había evidencias clarísimas de que había un patrón diferencial, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle un poco una vuelta. Pero sí es claro que nos está mostrando la arqueología que hay una diferenciación en el tratamiento de los cuerpos de las mujeres. En algunas ocasiones muy evidentes, ¿no? Y eso pues lo podemos respaldar con las fuentes orales. Yo es verdad que en los últimos años, cuando he estado ahora haciendo en Ámsterdam, ¿no? Pues me ha preocupado más la parte de la historia comparada, comparar el caso de España, dentro del contexto de la violencia política en Europa, y precisamente con esa intención, ¿no? Con esa intencionalidad de ver, más allá del caso concreto de la Guerra Civil Española, cómo las estrategias de represión dentro del contexto de la violencia política que caracteriza el siglo XX se pueden comparar en distintos contextos en Europa. Y sí, también hay patrones similares, evidentemente con peculiaridades de violencias muy diferentes, pero que los mecanismos de coerción y de ejecución, de la materialización de la violencia, se representan de forma muy similar en el tratamiento de las víctimas. Y ahí la especificidad de género pues es muy evidente. Pues totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear a la pregunta que te han hecho. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque la verdad que me permite, yo sí voy a hacer una reflexión a partir de lo que tú has preguntado. Bueno, lo primero que la forma de proceder que has dicho que tenéis en Navarra para quién se incorpora en esa base de datos, ¿no? Yo creo que es la más idónea. Evidentemente no vas a incorporar allí a todas las navarresas, porque de alguna manera sufrieron o no sufrieron algún tipo de represión, ¿no? Entonces, la manera que has explicado que estáis procediendo me parece la más correcta, la que yo también haría. Dice, tienes que poner el punto en algún sitio para decir esta mujer se incorpora y esta mujer pues no se incorpora, ¿no? Entonces, ahí bien. Pero dicho eso, yo te digo, no vayamos a caer en el error de pensar que todas las mujeres en los años 30 de la Segunda República eran feministas. Eso es que es fundamental. Es que no todas las mujeres eran feministas, lo que pasa es que muchas veces nos interesa decir que en la España de la Segunda República todas las mujeres estaban a favor del discurso de igualdad y que aquí, pues los 14 o 15 millones de mujeres que había, todas eran feministas y defendían el ideario feminista. ¿Qué va? Vaya, eso es que lo tenemos muy claro, sino porque iba a surgir un debate precisamente entre dos mujeres en las cortes parlamentarias, a ver si se le daba el voto a la mujer o esperábamos un poquito más, ¿no? No era tampoco ese debate, que también algunos han hecho bastante oportunismo al respecto, no era caprichoso, tenía una razón evidentemente de ser. Entonces, no vayamos a pensar que porque la República estableció una forma de proceder en torno al tratamiento de los papeles de género, en torno a la educación, ya todas las mujeres estaban defendiendo ese modelo, que no. Entonces, tampoco resultó un terremoto el hecho de que las mujeres, una vez que termina la guerra civil, durante la guerra civil, una vez que se produce la ocupación por parte de tropas rebeldes, pues siguieron funcionando como venían funcionando muchas de ellas hasta ese momento, vistiendo los mismos vestidos. Nadie se cortó el vestido a partir de abril de 1931, nadie se puso unos vestidos claros que dejaban el cuerpo, ¿no? Visible el cuerpo. No, las mujeres siguieron haciendo, muchas de ellas, más de lo que pensamos, por lo que venían haciendo desde enero del año 31, desde enero del año 21 y mucho más atrás en el tiempo. Entonces, no todas pues, se van a ver afectadas de ninguna manera por ese tipo de represión. Otras, evidentemente, pues sí, y son las que habría que estar analizando. Entonces, no vayamos tampoco, como digo, a pensar en eso, porque sería erróneo, estaríamos haciendo un análisis erróneo desde mi punto de vista, porque la República tuvo muchos problemas también con respecto a las mujeres. Y no estoy hablando de mujeres solamente de clase media. Ojo, las clases populares, pues tenemos testimonios que tampoco llegaban a entender eso que estaba diciendo la Segunda República, ¿no? Ellas, toda su vida, sus madres, sus abuelas, habían tenido un proceder y eso de la noche a la mañana pues no se asimilaba tan fácilmente. Entonces, no todas las mujeres se vieron afectadas por esos bandos que decían luego las nuevas autoridades de cómo había que vestir, cómo había que comportarse, qué forma de hablar había que tener. No, eso solamente ocurrió en un porcentaje y a veces muy minoritario. La inmensa mayoría de las mujeres no se vieron afectadas ni se vieron pues, inmutadas muchas veces por ese discurso que impuso de nuevo el franquismo, porque es que lo que habían vivido y lo que ellas mismas habían sido educadas. Entonces,
Creo que eso es importante. Dos, porque me ha encantado vuestra exposición. Teresa, yo te quería comentar una cosa, que yo sé que tú eres muy especialista en ese tema. Nosotros cuando hicimos el trabajo de mujeres represaliadas en la provincia de Granada, desde la asociación, yo hice todas las mujeres que había en responsabilidades políticas y hay una conclusión muy clara. El 91% son mujeres de procedencia rural. Entonces, yo creo que una de las cosas que hemos hecho mal, y ahora estoy hablando del movimiento memorialista, es que hemos fijado siempre el foco en la miliciana, la maestra y la que ha bordado la bandera, cuando en realidad el grueso, para mí, esa es la conclusión que yo estoy llegando desde hace algunos años que me ha tocado documentar varias fosas y trabajar un poco en el tema, es que el grueso de la represión es hacia la mujer rural. Y efectivamente una mujer rural que, como tú dices, en la mayoría de los casos no participaba en política, no estaba afiliada a ningún partido ni a ningún sindicato. Otras sí, pero cuando, por ejemplo, ves ese fondo, te encuentras que mujeres antifascistas te aparecen de 907, que mujeres de milicianas te aparecen 4 y que mujeres comunistas te aparecen 14. Y el resto, la mayoría, no son nada de eso. Entonces, yo creo que ahí nosotros también, y lo vuelvo a repetir, creo que el movimiento memorialista también hemos fijado nuestra atención sobre un tipo de mujeres que no eran representativas ni de la República ni de España en ese momento. Entonces, sí que creo interesante, aunque coincido mucho con lo que dice él, creo que sí que es interesante que le demos un vuelco. Yo ayer estuve en un instituto llevando una exposición que hemos hecho nosotros sobre mujeres represaliadas en la provincia de Granada y los que la hayáis visto, habréis visto que hay mujeres de todo tipo y que además hemos puesto mucho interés en poner precisamente a esas mujeres que desde las zonas rurales pues a lo mejor eran precisamente apoyo a la guerrilla o estaban encarceladas porque sus maridos, sus hijos o sus hermanos eran militantes. Por ejemplo, la fosa de Pinos Genil, que hicimos con Paco en el 2019, es un claro ejemplo. Es que ninguna era militante, ninguna estaba politizada. Es más, hasta el cura, en los 3 casos en que tenemos expedientes de responsabilidades, dice que la mujer no se metía en nada, si había mujeres de 64 años. O sea que en esa fosa. Entonces, es cierto que también nos hemos equivocado. Y yo creo que sí es interesante, sin abusar, sí dar una nueva visión de lo que fue la represión de las mujeres en general. Y nosotras, por ejemplo, que estamos trabajando el tema de la provincia de Granada, pues lo estamos viendo. Yo hago esa reflexión y además que me gustaría mucho, porque yo sé que Teresa ha trabajado mucho el tema precisamente de la mujer rural, que tú me dijeras qué piensas sobre el tema. Pues muchas gracias por la pregunta y por sacar a las mujeres rurales en el debate. Vamos a ver, totalmente de acuerdo, lo estoy diciendo. Yo creo que muchas veces tratamos de hacer, creo que era Menéndez Pidal el que hizo la historia de la heterodoxia en España, el de la heterodoxia, ¿no?, en España, ¿no? Entonces nos fijamos más en lo heterodoxio que en la ortodoxia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muy bien destacar, como he dicho antes, el papel de las mujeres que por alguna razón pues abandonaron esos roles de género tradicionales que tradicionalmente se le había asignado. Creo que es muy importante para una cosa y para la otra, porque si no estamos dejando en el olvido a otro tipo de mujeres, que creo que es importante. Pero dicho esto, también digo que tenemos que mencionar a aquellas mujeres que no se significaron ni por lo político ni por lo sindical. Ya quisiera yo, y lo digo, que cuando he acudido a las listas de las organizaciones sindicales de la Federación de Trabajadores de la Tierra en los años 30, haberme encontrado listados de mujeres. Y puedo decir que no me he encontrado apenas a ninguna. Digo apenas porque solamente he encontrado en la región de Murcia y cuestiones muy concretas. Y habría que preguntarse, ¿y por qué? Porque nos guste más, nos guste menos, entre otras cosas, las formaciones sindicales, las organizaciones políticas de los años 30, aunque sean de izquierda, aunque sean obraristas, eran tan machistas como los que no.
porque utilizaban a las mujeres trabajadoras, a las jornaleras, como moneda de cambio. Cuando se negociaba en los jurados mixtos, decía a la patronal, ¿queréis que negociar los salarios? A los hombres se los subís y a las mujeres se los bajáis. Y eso lo decía la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de la UGT. Entonces ya está. Pues evidentemente las mujeres tampoco veían, pensaba que me estaba diciendo que no, que me estaba equivocando. Digo, entonces ya aquí tiene información que yo no conozco. Entonces eso hay también que decirlo. Vamos a ver, eso es que es algo muy importante, ¿no?, que tengamos. ¿Quiere decir que porque no figuraran esas mujeres en la militancia sindical, en la militancia política, ya no nos sirve? Pues no. Vamos a ver precisamente qué componentes de género existían dentro de esas organizaciones políticas de izquierda y por qué utilizaban a las mujeres de esa manera, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque si no, nosotras, desde la historia de género, estamos mandándola al silencio, a la oscuridad, desde la propia historia de las mujeres. Como estamos tan entusiasmadas con buscar mujeres militantes, mujeres pues con cierta responsabilidad, pues estamos abandonando a la inmensa mayoría al silencio. ¿Por qué? Porque esas no nos sirven. Y estamos nosotras mismas reproduciendo errores desde la historia de género, la historia de las mujeres, errores que no son los que queremos reproducir. Entonces, por supuesto. Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente. Aquí tenemos que hacer una historia, una buena historia social, una buena historia cultural basada en lo social de todas las personas y decir por qué hacen una cosa, otras hacían otra. Pero no caigamos en ese error, porque entonces nosotros estamos, digamos, condenando a la oscuridad a un segmento de la población realmente importante, y parece que estamos nosotras haciendo esa clasificación de mujeres o de hombres, me da lo mismo, ¿no? De hombres, por eso hablo también de personas.